Bienvenidos al canal Microtécnica, mi nombre es Adrián, por si no me conoces. En esta oportunidad vamos a ver dos componentes muy comunes que están en lavarropas, lava secarropas, hornos de microondas, hornos convection y un montón de artefactos más que requieren tener una protección térmica. Vamos con un componente que es conocido, se llama fusible térmico. Esto es un fusible térmico. En su cuerpo viene grabado una nomenclatura que puede ser un código, la temperatura de corte o la temperatura en la que se va a abrir este fusible térmico y la corriente de trabajo, o sea, la corriente que soporta este tipo de fusible térmico. Vamos con el otro componente, que es un protector térmico. Recuerden que recién vimos fusible térmico, esto es protector térmico. Este componente, que es muy común que lo vean en los hornos a microondas, tostadoras y un montón de electrodomésticos más que requieren cierta protección térmica. En el cuerpo también suele venir grabado un código o la temperatura del corte. Quiere decir que superando esa temperatura, este componente dejará de funcionar. Viene generalmente con unos orificios que va adosado o sujetado sobre una superficie que es donde desea testear la temperatura. Vamos con la diferencia entre este que es protector térmico y este que es fusible térmico. El protector térmico, su funcionamiento es cuando supera la temperatura que tiene grabada en su cuerpo, lo que produce es se abre el circuito. Vamos al ejemplo. Protector térmico. Vamos a poner PT. Protector térmico. Está sobre una superficie con sus orejitas. Acá está lo que genera el calor. El protector térmico va aquí, colocado con sus dos terminales. En estos contactos van la alimentación que generalmente va a controlar. Cuando supera, supongamos que este protector térmico, como en este caso, es de 160 grados. 160 grados. Cuando esta temperatura supere los 160 grados, esto en su interior son dos contactos y es una chapita. Cuando está funcionando, esa chapita hace contacto en sus dos terminales y deja pasar o circular la corriente correctamente y así que esté funcionando el electrodoméstico. ¿Qué pasa? Cuando esta temperatura supera los 160 grados, que es lo que soporta al menos hay modelos de 180, 200, 300, 400 grados y más. Cuando supere los 160 grados, que en este ejemplo es esta chapita se va a dilatar. Se dilatará y tomará otra forma. Esta. Se dilató. Se dilató y dejó de hacer contacto. Entonces me abrió el circuito. Me abrió el circuito y le dejó de alimentar al calefactor, la resistencia o lo que fuere, o el equipo en sí. Le cortó la alimentación, dejó de funcionar. Pero ¿qué es lo que pasa? La temperatura, como dejó de funcionar, ya no calienta más. La temperatura va a ir bajando. Cuando baje por debajo de los 160 grados, realmente eso viene especificado en el fabricante, a partir de qué temperatura se vuelve a contraer esta chapita y vuelve a hacer contacto. Calculen aproximadamente 150, 140 grados, ya se enfrió y esta chapa se vuelve a dilatar. O sea, cuando se enfrió, esta chapita se vuelve a dilatar y vuelve a hacer contacto. Te cierra el circuito y vuelve a alimentar así la resistencia, el calefactor o lo que sea necesario. ¿Qué es lo que hace? Protege que el circuito no se vaya, porque si yo le hago un puente acá, que no se debe nunca cortocircuitar este tipo de componentes, la temperatura se va a ir de 160, 180, 200, 240, 300 grados. Te puede llegar a quemar el aparato y puede llegar a provocar un incendio. Esto es lo que hace este aparato, es protector térmico. Protege. Cuando se enfría, la chapita vuelve a su estado normal, vuelve a hacer contacto, vuelve a calentar la resistencia, vuelve a funcionar el equipo. Cuando se pasa de vuelta de 160 grados, se vuelve a abrir. Se abre hasta que se enfría. Cuando se enfría, se vuelve a dilatar, vuelve a hacer contacto. Ese es el trabajo de este protector térmico y esto lo hace constantemente. Controla la temperatura, pero vuelve a su estado natural o de contacto cuando la temperatura desciende por lo que indica en su cuerpo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando esto está defectuoso o directamente el circuito te va a marcar abierto, te va a marcar así, se rompió,
la chapita, se rompió, es un elemento mecánico y puede fallar, se dañó lo que es el elemento que se dilata, se quedó estropeado, entonces el circuito te va a quedar siempre abierto. Te puede quedar siempre abierto o en algunos casos puede llegar a quedar cerrado, que es haciendo contacto. Todo el tiempo queda haciendo contacto. Pero los electrodomésticos que tienen, generalmente no tienen uno solo de estos, tienen varios y tienen distintos sistemas de protección que si falla esto y se queda pegado va a tener otro que va a hacer el modo de seguridad y va a poder operar y cortar así para que no se eleve la temperatura. Vamos con el fusible térmico, como lo especificamos aquí. El fusible térmico, que es este componente, es simplemente, la simbología puede estar interpretada de esta manera o puede tener una línea aquí con una T de temperatura. Esto es fusible. Fusible es que se abre. ¿Qué es lo que pasa? En este caso, este fusible térmico soporta 240 grados Celsius y una corriente máxima de trabajo de 15 amperes. Quiere decir que este fusible térmico, que lo traen generalmente las planchitas de cabello, las planchas, algunos artefactos como ser las tostadoras, muchos artefactos llevan esto, que es un fusible térmico, porque en realidad viene su resistencia calibrada para que funcione hasta, supongamos, 200 grados. No va a pasar de 200 grados por más que esté constantemente conectada. Ahora, si se tapa o se obstruye alguna de sus partes, donde requiere de una ventilación o se altera el valor de la resistencia, donde empieza a elevarse la temperatura, el fusible térmico lo que hace, abre el circuito. Cuando supera los 240 grados, esto que está conectado al circuito generalmente está en la entrada, si tienen 220 volt o 110 volt, depende del país. Lo que hace cuando supera 240 grados, en este caso hay de 180, de 115, hay distintas, eso se tienen que fijar lo que dice en el cuerpo y hay que respetar y reemplazar siempre por el mismo producto. Jamás puenteen elementos de seguridad. Regla número 1 que los va a hacer más profesionales y muy buenos técnicos. Cuando supera 240 grados, esto se abre. Se abre el circuito, me queda abierto. Y no se vuelve a recomponer. Por lo tanto, el fusible térmico, cuando supera la temperatura, se abre y no se vuelve a restablecer, a diferencia del protector térmico. Esa es la diferencia que hay entre un protector térmico y un fusible térmico. Este, cuando se abre, no vuelve a cerrarse más. Por lo tanto, el aparato te dejará seguramente de calentar o de funcionar. ¿Qué hay que hacer? Comprar el mismo. Generalmente van remachados, no van soldados, porque si ustedes imagínense, si yo sueldo con estaño este componente, que soporta 240 grados, quiere decir que el aparato funciona a 220 grados aproximadamente y el estaño se derrite a 180. ¿Se entiende? Por eso no le tengo que agregar estaño y por eso generalmente esto viene con remaches, viene remachado o enroscados con algún tipo de contacto que sea mecánico. Estaño no, porque si este, como les digo, de 240 grados, el estaño funde a 180. Si yo lo sueldo, se va a soltar el cable y puede llegar a ser peligroso. El tema si manejamos tensiones de 220 volts, porque ese cable se va a desprender y va a quedar tocando en alguna otra parte del equipo. Esa es la diferencia en lo que es el protector térmico, fusible térmico. Jamás se anula, se reemplaza siempre por el mismo componente. Este va remachado, este va con conectores, generalmente conectores pala, tampoco se suelda. Todo lo que sea protección térmica no va soldado con estaño. Sean buenos técnicos o buenos profesionales, reemplacen todos sus componentes por el original para que el aparato quede en óptimas condiciones, tal cual como lo calculó el servicio de ingeniería para ese tipo de electrodoméstico. Y ya que hicimos varios cursos o videos hechos por el tema de reparación de microondas, no me tengo que dejar pasar este tema, que las placas, las antiguas que venían con este transformadorcito, aún vienen algunos modelos que son económicos con este tipo de transformador, que a veces tenemos el problema de que no enciende absolutamente nada. La alimentación ingresa, lo que es a nuestros terminales de donde entran los 220 volts, hay 220 volts, pero la placa no enciende en absoluto. Algunos miden aquí y ven que no tiene tensión de salida, pero el problema aquí fundamentalmente es que viene escondido el protector térmico aquí dentro de este
trozo o parte plástica, por eso es que no se lo ve. A veces viene aquí, en otros modelos viene colocada en esta parte, y en algunos modelos de la parte de abajo, y no queda otro que hacer la extracción de este transformador. Vamos a ver si este lo tiene en esta parte. Hay que cortar con mucho cuidado este plástico, sin dañar lo que es la parte del plástico, porque ahí sí engancharíamos la parte de la bobina del transformador, y cortar un filamento del transformador ya llevaría a que lo tengamos que reemplazar. Ahí pueden observar. Ahí estamos. Bien, acá tuvimos suerte, lo tenemos de este lado. No se lo puede ver, pero por experiencia le digo, está aquí. Hay una parte que se ve como un cuadradito. Esta parte que está acá es el que vimos en el ejemplo recientemente en el video cuando comenzábamos, donde mostramos los distintos tipos de protectores térmicos. Simplemente con un cortante sobre el cuerpo, con mucho cuidado de no salirme de aquí, porque voy a dañar lo que es el bobinado, como les dije. Es tratar de levantar la cinta, esta azul, que proteja la bobina. Y aquí nos encontramos con el tipo de protector térmico que anunciamos en el video. Aquí está, ahí lo pueden ver. Esto es un protector térmico, que lo que pasa a veces en lugares donde está alojado los microondas suelen levantar mucha temperatura, más la temperatura propia que levanta el horno microondas. Entonces tiene esta protección, que cuando detecta que hay un calor excesivo, el mismo se abra. Esto es un fusible térmico. Al abrirse, y como les explicaba, un fusible térmico no vuelve a su estado normal, sino que ya queda abierto. Por eso es que deja de alimentar a este transformador. Ahí lo ven. Ahí podemos ver las dos patitas. Ahí está. Bueno, un buen ejemplo que me acordé que es un problema común en los microondas, que no enciende nada y le ingresa los 220 volt o la tensión de línea de red a esta placa. Ahí está el problema. ¿Ven? Ahí tiene las dos patitas. Si ustedes miden entre estas dos, tiene que tener continuidad. Si tiene continuidad, quiere decir que el protector térmico está bien. Y si está abierto, el problema es esto. Ahí vemos en el cuerpo que se indica. A ver si podemos hacer un zoom. Ahí nos está indicando la corriente que soporta. La corriente 2 amperes, 250 volts. Y generalmente aquí en el código ustedes los buscan y debe estar, creo que acá dice, ahí se puede ver mejor, la temperatura que soporta, 125 grados. Quiere decir que cuando supera los 125 grados de temperatura, esto se suele abrir. Simplemente se reemplaza, ya que se venden los mismos, se coloca el mismo nuevamente aquí, y así quedaría nuestro microondas reparado. Esto es gran problema en muchos equipos. Ya les expliqué el funcionamiento, espero que les haya servido. Me regales un like, porque con el like nos ayudas a que sigamos haciendo este tipo de contenido. Y nos vemos en el próximo tip de electrónica. Gracias.